Los bonobos representan la inteligencia emocional, los chimpancés la inteligencia tecnológica. Isabel Benque. ¿Sabían que tenemos unos primos que consiguen vivir en paz en sociedades gobernadas por las alianzas entre hembras y armonizadas por el juego y la generosa práctica del sexo? Son los bonobos, con los que compartimos más del 98% de nuestro genoma. Jerarquías. En los grupos de chimpancés son mucho más rígidas y verticales. En los bonobos son más fluidas y cambiantes. Coaliciones. Los chimpancés se organizan en torno a las coaliciones entre machos, mientras que los bonobos se rigen por alianzas entre hembras. Es un matriarcado. La caza. Amantes de la carne, los chimpancés son sofisticados cazadores. Los bonobos son en general más vegetarianos y no dependen de la carne ni de la caza para sobrevivir. Capacidad tecnológica. Los chimpancés crean y utilizan herramientas. Son tecnológicos. Los bonobos, en menor medida, también, pero no dependen de las herramientas para vivir. Agresividad. La xenofobia es marca de los chimpancés, hasta el punto de matar a adultos o infantes de grupos vecinos. Los bonobos son pacíficos incluso entre grupos. El juego. Es un elemento de unión entre todos los miembros del grupo de bonobos. Los chimpancés solo lo usan en la infancia. El sexo. Solo para reproducirse en los chimpancés. Mientras los bonobos lo practican en múltiples contextos, sobre todo para prevenir conflictos y hacer las paces. ¿Dirían que 6 millones de años nos han separado tanto de nuestros primos? ¿Cómo se generaron las diferencias entre chimpancé y bonobo? Es una de las grandes preguntas que tenemos hoy. No tenemos la respuesta definitiva, pero hay dos áreas que son fundamentales para empezar a dilucidar este misterio. Uno es los recursos, la ecología. En general, los bonobos parecieran vivir en bosques que son mucho más ricos en recursos, tienen mucha fruta. El hecho de tener mucha fruta y que estamos en los trópicos, de manera que hay fruta todo el año, no es un clima estacional, permite que las hembras, que necesitan más recursos para poder alimentar a las crías, anden juntas. Y eso es lo crucial de los bonobos, porque las coaliciones entre hembras es lo que en su turno influencia toda la dinámica que resulta más pacífica. Hay recursos que permiten que hembras no están emparentadas hagan coaliciones porque en el fondo quieren prevenir, les interesa prevenir el infanticidio. Eso es uno, entonces, la ecología. Pero dos, y obviamente está muy ligado, es que estamos hablando de especies altamente inteligentes, sociales, que tienen tradiciones culturales. Entonces, cuento corto, creo que la diferencia entre los chimpancés y los bonobos tiene que ver con una interacción entre una ecología más rica y un proceso de tradición cultural que ha mantenido el tipo de sociedad que tienen hoy día. O sea, reglas que una vez que existen en una sociedad tienden a mantenerse y a reforzarse entre los individuos. Eso quiere decir que una vez que tienes un sistema donde hay hembras que están en coaliciones, porque en el fondo quieren proteger la vida de los infantes y de los hijos, se pone en efecto una cierta cultura de la tolerancia que ellas mantienen, ¿ya? No es que sea una utopía pacífica y que las hembras sean pacíficas, pero mantienen la paz, que es distinto.
¿Cuál es la naturaleza del ser humano? ¿Compasiva? ¿Empática? ¿Altruista? ¿Pacífica? ¿Violenta? ¿Egoísta? ¿Cruel? ¿Arrogante? ¿Qué somos en realidad? ¿Desde dónde observar la esencia de la especie humana? Sin duda, como nos veamos a nosotros mismos, a la humanidad entera, va a determinar cómo nos vamos a comportar en el futuro. ¿Y cómo construimos nuestra percepción del ser humano? A partir de los relatos y las imágenes de nuestra historia. Y ahora, además, sabemos que hay mucho que aprender sobre nosotros observando a nuestros primos. Tras más de 50 años de estudio de su comportamiento, los chimpancés nos han ayudado a construir una imagen de nuestra naturaleza agresiva, con dominancias, fuertes jerarquías, guerras y tecnología. Ahora nos es fácil observarlos y encontrar las similitudes con nuestra especie. Pero hagan un ejercicio, pregúntense, ¿y si los bonobos se hubieran descubierto antes que los chimpancés y llevásemos 50 años estudiándolos con profundidad? ¿Qué relato de nuestros orígenes tendríamos? Muy probablemente nos veríamos como parte de una familia que da importancia a las relaciones filiales, a la cohesión entre grupos, al pacifismo, al rol de la creatividad, del juego, del sexo. Proteger y estudiar a los grandes simios no es solo cosa de los primatólogos. Es la vía que tenemos de saber hacia dónde vamos y cómo nos relacionaremos en el futuro. El sexo cumple muchas funciones en la sociedad de los bonobos y es muy importante. Es como darse la mano, es parte del lenguaje social del día a día. Sirve, por ejemplo, para prevenir conflictos, para solucionar conflictos, para hacer las paces, como elemento de exploración social dentro y fuera del juego. Hay sexo que es en un contexto de alto estrés, hay sexo que es en contexto mucho más relajado, dentro de lo que podríamos entender como ocio. Te doy un ejemplo. Están viajando los bonobos y llegan a un árbol donde hay mucha fruta, y esta fruta es como llegar a un lugar donde hayan trufas, algo altamente deseado. Entonces, ¿cómo se va a ordenar eso? ¿Quién come primero? ¿Quién come dónde? Entonces, esta situación de tensión se resuelve mediante los primeros 5 minutos, por ejemplo, hay mucho sexo. Y es sexo promiscuo y rápido. Y queda claro que no es un sexo, que no hay ninguna connotación sensual ni de largo, hay una tensión fuerte. Luego de esa interacción, seguramente tienes todo tipo de consecuencias, como por ejemplo se producen endorfinas, hay más calma, se establecen las jerarquías relativas y luego todos se pueden asentar a comer. Si tú piensas, hay un símil humano, que las bromas a veces cumplen una función similar en un cierto contexto. Es verdad. Las bromas en ese sentido son parecidas al juego de los bonobos porque son rápidas, son promiscuas, ¿ya? Son para todo y son al principio de una interacción. Luego las bromas generan risa, la risa genera endorfina, además nos conocemos a través de esa interacción y nos podemos sentar a comer.